Japón niega que Trump pudiera frenar las tensiones con China por Taiwán justo cuando Beijing endurece represalias y crece la preocupación por el futuro del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Y Washington lanza la mayor movilización militar en el Caribe en décadas, desplegando tropas y al portaaviones Gerald Ford, en un movimiento que apunta tanto al narcoterrorismo como a contener la creciente influencia de China, Rusia e Irán en la región. Vea estos y otros temas en profundidad con nosotros, en China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Pidió el presidente Donald Trump a la primera ministra japonesa que no provoque a China respecto a la soberanía de Taiwán. Japón dice que no lo hizo. Un portavoz del gobierno japonés dijo el jueves que no se hizo tal comentario. Esto ocurre en medio de crecientes tensiones entre China y Japón por Taiwán y un acuerdo comercial con Estados Unidos que aún está siendo finalizado. Las tensiones comenzaron con un comentario de la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, hace semanas. Ella dijo que Japón podría intervenir militarmente si China invadía Taiwán. Desde entonces, las relaciones de China con Japón fueron de mal en peor. China suspendió la importación de mariscos japoneses y redujo los vuelos entre ambos países. El lunes, el presidente Trump llamó al líder chino Xi Jinping diciendo que le gustaría que China comprara soja estadounidense más rápido. Trump dijo que ambos también hablaron sobre el fentanilo y la guerra de Rusia en Ucrania. Horas después de hablar con Xi Jinping, Trump llamó a la primera ministra japonesa Takaichi para informarle sobre la conversación. El presidente Trump me dijo que somos muy buenos amigos y que podía llamarlo en cualquier momento. Y The Wall Street Journal informó que Trump aconsejó a Takaichi no provocar a Beijing sobre la soberanía de Taiwán, citando informes de funcionarios japoneses sobre la conversación. El informe dijo que el consejo de Trump fue sutil y que no presionó a Takaichi para retractarse de su comentario. El informe señaló que los funcionarios japoneses estaban preocupados porque Trump no quería que las tensiones sobre Taiwán pusieran en riesgo el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Beijing prometió comprar 12 millones de toneladas métricas de soja estadounidense para fin de año, pero hasta ahora solo compró un poco más de 1 millón. 2 días después de su llamado con Trump, Takaichi dijo que quiere mejorar los lazos con China mediante un diálogo constructivo. Japón siempre está abierto al diálogo constructivo con China. Por lo tanto, es mi responsabilidad maximizar nuestro interés nacional y construir una relación aún mejor y más integral con China a través del diálogo de ahora en adelante. El jueves, China instó a Estados Unidos a controlar a Japón y evitar cualquier acción para revivir el militarismo. Trump dijo que había acordado visitar Beijing en abril y que Xi Jinping visitaría a Estados Unidos más adelante el próximo año. Expertos y analistas geopolíticos advierten que el régimen chino podría estar intentando abrir una brecha entre Estados Unidos y Japón. Y todo gira, por supuesto, en relación a Taiwán. Hace 2 semanas, la primera ministra japonesa fue amenazada con ser decapitada por un funcionario chino luego de que dijera que si China invade Taiwán, Japón tendría que intervenir militarmente por su propia supervivencia. Y a la amenaza china siguieron numerosas medidas comerciales como castigo a Japón, pero aparentemente sin muchos resultados y sin que Sanae Takaichi, la primera ministra japonesa, se retractara de sus declaraciones. Entonces ahora el régimen chino podría estar utilizando la carta de divide y vencerás. Así que los invito a leer el artículo que les dejo acá arriba para comprender los entresijos que normalmente no se ven en las noticias, pero que son determinantes para la geopolítica y la dinámica entre las potencias. En este caso, el papel de Japón, su relación con Estados Unidos y cómo China podría dividirlos para salirse con la suya. Pasemos ahora a Latinoamérica. Washington está reforzando su presencia militar en el Caribe con la operación llamada Lanza del Sur. Tropas estadounidenses están siendo desplegadas por toda la región junto con el portaaviones USS Gerald Ford. Aunque funcionarios estadounidenses anunciaron la operación como un medio para combatir el narcoterrorismo, ¿podría ser también un movimiento para hacer frente a adversarios extranjeros? Esa es la pregunta. Para analizar esto más a fondo hablamos con Marcos Scott West, editor en jefe de The Epoch Times Brasil, y esto fue lo que nos dijo.
Recientemente, además del secretario de Defensa o secretario de Guerra Pete Hegseth, vimos al general Dan Kane ir a Puerto Rico, Trinidad y Tobago y otras visitas de funcionarios estadounidenses. Y realmente, las visitas son solo parte del desarrollo más amplio de la presencia militar estadounidense en la región. Estamos hablando de entre 10,000 y 15,000 tropas. El portaaviones insignia de Estados Unidos, el Gerald Ford, está ahora en el Caribe. Y realmente estamos viendo probablemente el mayor despliegue militar en la región desde la crisis de los misiles en Cuba de 1962, o incluso quizás desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, todo esto tiene implicaciones dobles. Por un lado, estamos hablando de combatir efectivamente el narcoterrorismo y el tráfico de drogas. Y por supuesto, ya sabes, es una ruta conocida de tráfico de drogas del Caribe hacia Estados Unidos. Pero luego está la dimensión geopolítica más amplia de todo esto. Cuando hablamos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, estamos hablando de países que son facilitadores de adversarios de Estados Unidos en la región. Gracias, Marcos. Ahora podrías profundizar en este punto, pero en relación a China, es decir, que si tiene alguna relación con este despliegue del grupo de ataque del Gerald Ford en el Mar Caribe. Claro, así es como lo veo. Cuando hablamos del Caribe, estamos hablando de una región muy estratégica. Tenemos el ejemplo del Canal de Panamá. Una de las cosas que vimos en medio de este despliegue es que solía haber una enorme base naval estadounidense en Puerto Rico llamada Roosevelt Roads. Básicamente, cayó en desuso a principios de los años 2000 después de que Estados Unidos devolviera la soberanía del Canal de Panamá a Panamá. Y lo que estamos viendo durante este despliegue es la reactivación de este tipo de bases. Ahora mismo en Perú hay un enorme puerto llamado Puerto Shanghái. Básicamente fue construido por China y la gente dice que puede tener doble uso, militar y civil, lo que esencialmente significa que es un puerto que tiene influencia china y capacidades militares en la puerta de Estados Unidos. Si vas a Argentina, verás una base espacial administrada por el Ejército Popular de Liberación, al punto que cuando se estaba construyendo, ni siquiera las autoridades argentinas podían ingresar sin permiso chino. Y podría seguir. Vimos a distintos países de la región cambiar a Estados Unidos por China como su principal socio comercial, al punto que ahora, si excluyes a México y Colombia, básicamente todos tienen a China como su mayor socio comercial. Algunas personas dicen que Estados Unidos se quedó dormido al volante, y ahora esto parece ser una prioridad para la administración Trump. Quiero decir, ahora tenemos a Marco Rubio como secretario de Estado, y él es obviamente el primer secretario de Estado latino en la historia de Estados Unidos. Sus padres son sobrevivientes del régimen comunista cubano, que fue uno de los mayores facilitadores de adversarios de Estados Unidos en el hemisferio. Así que en este momento, lo que estamos viendo es que la presencia militar reforzada en la región, en la periferia cercana de Estados Unidos, esencialmente sirve como palanca para hacer retroceder la influencia extranjera y afirmar la seguridad que tiene Estados Unidos sobre su vecindad. No se trata solo de guerra, sino que podemos pensarlo en términos más amplios. Por ejemplo, China necesitaría que Brasil le proporcione alimentos y mineral de hierro en caso de una invasión a Taiwán. Si Estados Unidos ejerce suficiente presión, podría impedir que Brasil lo haga. Si no lo hace, quizá no. Entonces empiezas a ver cómo está dispuesto el tablero de ajedrez en la región. Ahora bien, Marcos, ¿cuál sería el resultado si la influencia de China en la región del Caribe junto con la influencia de Rusia e Irán quedara sin control? ¿Qué ocurriría? ¿Qué podría significar eso para Estados Unidos y el resto del mundo libre? Te daré algunos ejemplos. Hablemos primero de lo que amenazan más directamente la seguridad nacional de Estados Unidos, y luego ampliaré un poco hacia el ámbito geopolítico más grande. Cuando hablamos directamente de seguridad nacional, por ejemplo, en 2007, hubo una amenaza de un ataque terrorista en el aeropuerto JFK en Nueva York, que el FBI desactivó en el último minuto. Casi volaron una gran parte del aeropuerto. Este fue un ataque directamente conectado con Irán y Hezbollah en el Líbano, y fue desarrollado a través de la red iraní en América Latina. Estamos hablando de Guyana y Venezuela. Venezuela, por ejemplo, utilizó aerolíneas estatales para transportar terroristas de Hezbollah hacia América Latina. Cuando hablamos, por ejemplo, de la zona de la triple frontera en Paraguay, Argentina y Brasil, es allí donde, por ejemplo,
terroristas iraníes ayudaron a planear los atentados de 1992 y 1994. Primero contra la embajada israelí en Buenos Aires, capital de Argentina, y luego en 1994 contra un centro comunitario judío. Así que, por supuesto, esto fue un asunto argentino, pero el plan de atentado de 2007 en el aeropuerto JFK no lo fue. Entonces empiezas a ver cómo puede servir como base de operaciones. Cuando hablamos de la crisis en la frontera sur en años anteriores, también estamos hablando de la presencia de estos agentes, de hombres en edad militar, chinos y de otros países, cruzando la frontera sur en números masivos. Pero cuando hablamos nuevamente del ámbito geopolítico más amplio, también estamos hablando, como dije, de la capacidad de Estados Unidos para impedir que países provean a China de alimentos, mineral de hierro u otros recursos en tiempos de guerra. Así que si hay una guerra por Taiwán, supongamos que el PCCH invade Taiwán, este es el tipo de amenaza que podría proyectarse en la vecindad cercana de Estados Unidos y que podría actuar como disuasión o incluso hacer que Estados Unidos pierda tiempo mientras intenta enviar refuerzos a Asia Oriental. Si tienen una amenaza en el Canal de Panamá y Estados Unidos necesita cruzarlo con buques de guerra, eso también es un problema. Si Venezuela tiene una amenaza creíble de, no sé, ayudar de alguna manera en un ataque terrorista con Irán, como el caso del JFK en 2007 que acabo de mencionar, todo eso compone un panorama donde sería más difícil para Estados Unidos tener una respuesta rápida y estar operativo lo antes posible. Así es realmente como las cosas se desarrollan en tiempos de crisis. Marcos, muchísimas gracias por ayudarnos a entender el panorama de forma más amplia. Muchas gracias por su tiempo. Siempre es un placer. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Cada día trabajamos para traerles noticias reales sobre China y su impacto en el mundo. Historias que muchos prefieren no contar. Si valoran este contenido, ahora pueden apoyarlo a través de Patreon. Hagan clic en Súmate, inicien sesión con Google, Apple, Facebook o su cuenta de Patreon y con una contribución de $10 mensuales recibirán acceso anticipado a nuestros videos y notificaciones personalizadas directamente de nosotros. Gracias por estar ahí. Su apoyo fortalece este esfuerzo por informar con libertad.